Hay momentos en los que una persona siente que su vida sigue avanzando. Pero hay algo dentro de ella que parece haberse quedado esperando. No porque haya renunciado a lo que quería, ni porque haya dejado de creer en ello. Simplemente sigue convencida de que todavía no ha llegado el momento adecuado. Y esa idea resulta tan razonable que puede acompañarnos durante años sin que lleguemos a cuestionarla. Porque esperamos tener más tiempo, más tranquilidad, menos preocupaciones. Pensamos que, cuando todo encaje, recuperaremos esa parte de nosotros que hemos ido dejando para después. Pero hay algo que casi nunca vemos mientras lo estamos viviendo. Y es que, a veces, no estamos esperando un momento. Estamos esperando algo completamente distinto. Y descubrir esa diferencia puede cambiar la forma en la que entiendes muchas de las decisiones que has tomado sin darte cuenta. Hay una forma de esperar que casi nunca sentimos como una espera. Porque no ocurre cuando dejamos de hacer cosas. Ocurre mientras seguimos haciendo todo aquello que la vida nos pide. Te levantas cada mañana, atiendes tus responsabilidades, resuelves lo urgente y haces lo que toca. Desde fuera no parece que nada esté detenido. La vida sigue avanzando y tú avanzas con ella. Y, sin embargo, puede haber una parte de ti que permanece en otro lugar. No es una parte que haya desaparecido. Sigue ahí. Esperando. Quizás sea una idea que un día te ilusionó. Algo que siempre pensaste que aprenderías. Un proyecto que empezaste a imaginar. O una forma de vivir que te prometiste recuperar cuando todo estuviera un poco más tranquilo. No tiene por qué ser una gran decisión. A veces es tan sencillo como esa carpeta que sigue guardada en el ordenador, con información que buscaste hace meses. O esas notas en el móvil que escribiste una noche pensando que, cuando tuvieras un poco más de tiempo, empezarías. Durante unos días vuelves a abrirlas. Lees un poco. Buscas alguna cosa más. Incluso llegas a imaginar cómo sería dar el primer paso. Y durante un instante sientes que esa parte de ti vuelve a acercarse. Pero después aparece la vida. Una semana más complicada de lo esperado. Un problema que no estaba previsto, más cansancio del habitual. Y aquello vuelve a quedarse donde estaba. No porque haya dejado de importarte. Precisamente porque sigue importándote. Porque cuando algo deja de tener valor para nosotros, normalmente termina desapareciendo sin hacer ruido. Pero hay deseos que no desaparecen. Simplemente dejan de ocupar un lugar en nuestros días. A veces ocurre de una manera todavía más cotidiana. Llevas tiempo diciéndote que, cuando termine esta etapa, volverás a caminar con más frecuencia. Recuperarás esa afición que antes te hacía bien. O dedicarás un rato a algo que siempre acabas dejando para otro momento. Durante la semana lo piensas varias veces. Te dices que el lunes será un buen día. Que cuando pase ese asunto pendiente tendrás más energía. Que cuando todo se calme un poco, podrás organizarte mejor. Pero llega el lunes. El día empieza con prisas. Después aparece algo inesperado. Y al terminar la jornada, piensas que no tiene sentido empezar precisamente hoy. Lo dejas para otro día. Y esa decisión parece completamente razonable. Porque no estás diciendo que no. Solo estás diciendo que todavía no. Y quizá ahí se esconde la parte más difícil de reconocer. Porque esperar una vez no cambia casi nada. Todos hemos tenido etapas en las que necesitábamos aplazar algo. El proceso empieza cuando esa forma de esperar deja de ser una excepción y empieza, poco a poco, a convertirse en la manera habitual de relacionarte con aquello que más te importa. Hay un momento en el que incluso dejas de darte cuenta de que estás esperando. Porque aquello que al principio aparecía todos los días en tu cabeza, empieza a hacerlo cada vez menos. No porque hayas dejado de quererlo, sino porque la costumbre tiene una forma muy silenciosa de reorganizar nuestras prioridades. Una tarde cualquiera, mientras ordenas unas cosas en casa, encuentras una bolsa con unas zapatillas prácticamente nuevas. Recuerdas perfectamente por qué las compraste. Pensabas salir a caminar más. No porque quisieras preparar una maratón. Solo querías recuperar ese rato que antes era tuyo. Los primeros días las dejaste cerca de la puerta para no olvidarte. Después acabaron dentro de un armario. Las coges unos segundos. Las miras. Y vuelves a guardarlas. No ocurre nada especial. Ni siquiera te prometes que esta vez será diferente. Simplemente cierras la puerta del armario y continúas con lo que estabas haciendo. Y esa escena,
Precisamente porque parece tan pequeña, empieza a contar algo que normalmente pasa desapercibido. Porque ya no estás dejando para mañana una caminata. Estás empezando a convivir con la idea de que esa parte de tu vida siempre puede esperar un poco más. Y cuando eso ocurre varias veces seguidas, la espera deja de sentirse como una decisión. Empieza a aparecer el funcionamiento normal de los días. Ya no dices, ahora no puedo. Casi sin darte cuenta empiezas a vivir, como si nunca hubiera existido un momento reservado para ti. Y ahí aparece un cambio mucho más difícil de reconocer, porque las cosas importantes rara vez desaparecen de golpe. Primero dejan de ocupar espacio. Después dejan de sorprenderte cuando no están. Y, finalmente, un día descubres que hace mucho tiempo que no te preguntas cuándo ibas a retomarlas. No porque hayas encontrado una respuesta, sino porque has dejado de hacerte la pregunta. Y lo más curioso es que, visto desde dentro, casi nunca parece que estés tomando una mala decisión. Al contrario, cada vez que vuelves a posponerlo, encuentras una razón que resulta completamente lógica. Piensas que esta semana no merece la pena empezar porque apenas vas a tener tiempo. Que será mejor esperar a que pase esa reunión que llevas días preparando. O a que termine esa época en la que todo parece ir demasiado deprisa. Hay días en los que, justo cuando creías que ibas a tener por fin una tarde para ti, suena el teléfono. Alguien necesita un favor. Aparece un recado que no contabas hacer. O surge un problema tan pequeño que, por sí solo, no parece importante, pero termina ocupando el único espacio que pensabas dedicarte. Otro día llegas a casa convencido de que esta vez sí empezarás. Dejas las llaves. Te sientas solo un momento para descansar. Y cuando vuelves a mirar el reloj ya es tarde. Piensas que hacerlo ahora, con prisas y cansancio, no tendría sentido. Será mejor mañana. Porque, si vas a empezar, quieres hacerlo bien. Y esa idea parece incluso una forma de cuidarte. De no exigirte más de la cuenta. De esperar a un momento en el que realmente puedas disfrutarlo. Por eso esta espera resulta tan difícil de descubrir. Porque no se siente como una renuncia. Se siente como sensatez. Como si estuvieras tomando la decisión más razonable en cada momento. Y, sin embargo, mientras cada una de esas decisiones parece pequeña por separado, hay algo que empieza a ocurrir muy despacio. No cambia solamente el día en el que harás aquello que llevas tiempo esperando. Empieza a cambiar la relación que tienes con ese deseo. Ya no ocupa el lugar desde el que miras hacia adelante. Empieza a quedarse siempre un poco por detrás de todo lo demás. Como si, sin haberlo decidido nunca, hubieras aprendido que siempre habrá algo más urgente que atender primero. Y quizás sea precisamente ahí donde esta experiencia empieza a volverse más difícil de reconocer. Porque, mientras todo eso ocurre, no tienes la sensación de estar dejando tu vida para más adelante. La estás viviendo. Te adaptas. Resuelves lo que toca resolver. Celebras las cosas buenas cuando llegan. Te preocupas cuando aparecen dificultades. Desde fuera, todo parece seguir su curso. Y, de hecho, muchas veces sigue su curso. Por eso resulta tan fácil pensar que aquello que vas posponiendo sigue exactamente donde lo dejaste. Como si el tiempo solo estuviera pasando para el calendario, pero no para ti. Sin embargo, hay algo que sí cambia. Muy despacio. Casi sin hacer ruido. Cada vez que una parte importante de tu vida espera un poco más, tú también aprendes, sin proponértelo, a vivir sin ella. Al principio notas su ausencia. Piensas en ello con frecuencia. Incluso aparece una pequeña incomodidad cada vez que recuerdas que sigue pendiente. Pero esa incomodidad tampoco permanece igual. Con el tiempo deja de ocupar tanto espacio. No porque el deseo haya desaparecido, sino porque la costumbre empieza a hacer su trabajo. Y la costumbre tiene una capacidad extraordinaria para volver normal aquello que, al principio, parecía solo temporal. Dejas de sorprenderte porque esa parte de tu vida siga detenida. Empiezas a organizar tus días contando con que todavía no estará. Y un día descubres algo que resulta difícil de explicar. No echas de menos únicamente aquello que querías hacer. Empiezas a echar de menos a la persona que imaginabas que serías mientras lo hacías. Y esa diferencia cambia por completo el lugar desde el que empiezas a mirar todo lo anterior. Porque ya no se trata solo de una actividad.
ni de un proyecto, ni siquiera de un sueño. Empieza a sentirse como una forma de ti mismo, que lleva demasiado tiempo esperando su turno. Puede ocurrir un domingo cualquiera. No estás haciendo nada especial. Solo ordenas unas fotografías antiguas en el móvil. Vas pasando una tras otra sin prestarles demasiada atención. Hasta que aparece una imagen de hace unos años. No recuerdas exactamente el día, pero sí recuerdas cómo era aquella etapa. Y, de repente, no es la fotografía lo que empieza a llamar tu atención, eres tú. La forma en la que hablabas. La facilidad con la que proponías hacer cosas. La ilusión con la que esperabas que llegara el fin de semana porque siempre había algún plan, alguna idea o algún proyecto rondándote la cabeza. Durante unos segundos intentas recordar cuándo dejó de ser así, y no encuentras la respuesta. Porque no hubo un día concreto. No existe una escena en la que todo cambiara. Existieron cientos de días normales. Días en los que fuiste resolviendo lo que tocaba. Adaptándote a lo que iba llegando. Convenciéndote de que ya habría tiempo para recuperar todo aquello, cuando la vida se calmara un poco. Y quizá eso sea lo que más desconcierta. Descubrir que no fue una gran decisión la que te llevó hasta aquí. Fue una suma de pequeñas esperas que, vistas una por una, parecían no tener importancia. Y, sin embargo, cuando las miras juntas, empiezan a contar una historia completamente distinta. Porque ya no hablan solamente de las cosas que fuiste dejando para después. Empiezan a hablar de la persona en la que te has ido convirtiendo mientras esperabas. Y esa idea suele producir una sensación difícil de describir. No aparece culpa. Ni siquiera arrepentimiento. Aparece algo mucho más silencioso. La sensación de haber estado tan ocupado intentando que todo siguiera funcionando. Que no viste cómo poco a poco, también iba cambiando el lugar que tú ocupabas dentro de tu propia vida. A partir de ahí empieza a ocurrir algo que cuesta mucho reconocer mientras lo estamos viviendo. Porque ya no esperas únicamente a que cambien las circunstancias. Empiezas a esperar una sensación. La sensación de que, por fin, ha llegado el momento. De que ahora sí puedes dedicarte a aquello sin sentir que estás descuidando otra cosa. De que ya no hay ninguna preocupación ocupando el mismo espacio. De que esta vez empezar no va a traer consigo una nueva culpa. Una nueva interrupción o una nueva renuncia. Y esa sensación parece estar siempre un poco más adelante. No demasiado lejos. Solo un poco más adelante. Lo suficiente para pensar que merece la pena esperar un poco más. Quizá cuando termine este mes. Quizá después de las vacaciones. Quizá cuando el trabajo se calme. Quizá cuando los niños sean un poco más mayores. Quizá cuando desaparezca esa preocupación que lleva semanas acompañándote. Y cada una de esas razones puede ser completamente verdadera. Porque la vida, muchas veces, realmente nos obliga a adaptarnos. El problema nunca estuvo en esperar unos días. Ni unas semanas. Ni siquiera una etapa complicada. El problema aparece cuando empezamos a creer que nuestra vida solo podrá empezar el día en que deje de parecerse a la vida real. Porque la vida real nunca deja de moverse. Siempre cambia algo. Siempre aparece una responsabilidad nueva. Siempre hay un imprevisto que no figuraba en los planes. Y, mientras esperamos a que todo eso desaparezca, casi sin darnos cuenta, empezamos a pedirle a la vida algo que la vida nunca prometió. Que un día dejará de interrumpirse. Que un día dejará de exigirnos cosas. Que un día nos entregará, por fin, ese momento perfecto que llevamos tanto tiempo imaginando. Y quizá por eso la espera puede durar años sin que apenas la cuestionemos. Porque no parece un error, parece una promesa. La promesa de que, un poco más adelante, todo encajará por fin. A veces seguimos imaginando que ese momento llegará. No como una fecha concreta, sino como una sensación. La sensación de que, por fin, todo está lo bastante tranquilo como para empezar, sin mirar de reojo todo lo demás. Que ahora sí tienes tiempo. Que ahora sí tienes energía. Que ya no hay ninguna preocupación ocupando el mismo espacio. Y esa idea resulta profundamente convincente. Porque parece completamente razonable. Después de todo, nadie quiere empezar algo importante en medio del cansancio. De las dudas o de una etapa difícil. El problema aparece cuando dejamos de esperar a que termine una situación concreta.
Y empezamos a esperar a que la propia vida deje de parecerse a la vida real. A que ya no interrumpa. A que ya no cambie los planes. A que, por fin, se quede quieta el tiempo suficiente para sentir que ahora sí ha llegado el momento. Y quizá ahí empieza a construirse una de las esperas más silenciosas de todas. Porque, sin darte cuenta, dejas de confiar en que algún día decidirás empezar. Empiezas a confiar en que será la vida quien, en algún momento, te haga sentir que ya puedes hacerlo. Y, de repente, aparece una idea que hasta entonces había pasado desapercibida. Quizá nunca estuviste esperando únicamente el momento adecuado. Quizá lo que esperabas era sentir que, por fin, podías empezar sin culpa, sin dudas o sin la sensación de estar dejando algo importante de lado. Y eso cambia por completo la forma de mirar todo el recorrido. Porque comprendes que esa tranquilidad nunca iba a llegar como una señal desde fuera. Nunca existió un día reservado para empezar. Ni una etapa perfecta esperándote. Ni un instante en el que la vida fuera a detenerse, para decirte, que ahora sí. Y, poco a poco, empiezas a ver algo mucho más humano. No habías estado huyendo de tu vida. Habías intentado hacer las cosas en el orden que te parecía correcto. Esperar a que el miedo hiciera menos ruido. A que las dudas pesaran un poco menos. A que las circunstancias dejaran de exigirte tanto. Pero quizá ahí estaba la confusión. Porque la tranquilidad que llevabas tanto tiempo esperando, no era el lugar desde el que ibas a empezar. Era el lugar al que imaginabas que llegarías, después de haber dado el primer paso. Y quizá, al mirar todo el recorrido, descubres que la espera nunca fue realmente el centro de esta historia. Lo fue la forma en la que aprendiste a relacionarte con ella. Porque, sin darte cuenta, dejaste de confiar en que algún día decidirías empezar. Y empezaste a esperar que ese momento llegara por sí solo. Ahí cambia el significado de todo lo anterior. Porque comprendes que esa decisión nunca podía venir desde fuera. Y quizá esa sea la diferencia entre pasar la vida esperando el momento adecuado. O empezar a habitar la vida que ya estaba ocurriendo. Y quizá por eso merece la pena detenerse un momento. No para encontrar una respuesta inmediata. Ni para prometerte que mañana todo será diferente. Solo para mirar con calma, si hay alguna parte de tu vida, que lleva demasiado tiempo esperando un momento que, en realidad, nunca iba a llegar por sí solo. Porque, a veces, el cambio no empieza cuando desaparecen las dudas. Empieza cuando dejamos de pedirle al futuro, que tome por nosotros una decisión, que siempre nos perteneció. Y quizá ese sea el verdadero sentido de todo este recorrido. No salir de aquí con una respuesta, sino mirar de una forma distinta algo que, hasta hace unos minutos, parecía completamente normal. Si al escuchar este vídeo, has reconocido una parte de ti, que llevaba demasiado tiempo en silencio, me gustaría leerte en los comentarios. Muchas veces descubrimos mejor lo que vivimos, cuando vemos que otras personas, también han recorrido caminos parecidos. Y si te interesa seguir explorando esos procesos internos, que transforman nuestra manera de vivir casi sin que nos demos cuenta, aquí encontrarás un nuevo recorrido cada semana.